En la actividad turística, el patrimonio natural y los recursos naturales se constituyen en un importante baluarte, dado el hecho de que una gran cantidad de turistas en el mundo buscan espacios naturales con características de conservación para realizar actividades acordes a la tendencia de la sustentabilidad y al mismo tiempo satisfacer necesidades de esparcimiento, además de conocer nuevas culturas. En Bolivia, las condiciones de conservación de los recursos naturales han dado durante mucho tiempo la impresión de ser el espacio idóneo para la práctica de esta tendencia turística mundial. Es cierto que poseemos una geografía rica en recursos naturales, y una extensión de nuestro territorio bastante grande tiene bosques altamente biodiversos y conservados, en virtud de la escasa población que habitan los mismos. Contamos también con cuencas hidrográficas de gran importancia que favorecen la actividad turística en ríos y lagos. Sin embargo, no es posible afirmar que estos recursos tengan un nivel de conservación completo, puesto aunque pocas, las actividades económicas en los últimos años han incursionado hacia zonas consideradas de conservación, y por lo tanto se ha generado una serie de problemas ambientales que, si bien hoy no se detectan con mucha claridad, con seguridad están disminuyendo la posibilidad de contar con recursos prístinos y sistemas ecológicos bien equilibrados a futuro. De esta manera, en las zonas turísticas de nuestro país, donde la actividad turística se ha vuelto permanente, son observables problemas ambientales que responden por un lado a la carga turística y por otro a la carencia de recursos y medios que impidan la contaminación y el deterioro como consecuencia de la actividad frecuente. Un claro ejemplo es el lago Titicaca, el cual muestra niveles de contaminación bastante elevados, en parte por la actividad turística y en parte por la cantidad de residuos líquidos que provienen de las poblaciones aledañas. El Salar de Uyuni, si bien aún no muestra signos de deterioro ambiental, es el área natural que en este momento está recibiendo una carga turística muy grande, junto a la Reserva Eduardo Baroa, y consiguientemente, en un futuro, si las previsiones no se toman adecuadamente, podría mostrar niveles de contaminación y signos de deterioro claros. En las montañas de la cordillera occidental y oriental, como el Sajama o el Huayna Potosí, que tienen una frecuencia de visitantes bastante alta, ya se han empezado a manifestar signos de deterioro a partir de la acumulación de basura y otros daños que la falta de previsión al momento de efectuar la actividad turística van generando. Sin duda, la conservación de los recursos naturales y la contaminación son problemas que deben ser encarados con soluciones estructurales. Es importante considerar que la participación de las instituciones del Estado son un factor clave a través de la definición de políticas de conservación y la normativa para la regulación de las actividades que pudieran atentar contra los recursos. Pero también es fundamental la participación activa del resto de los actores, operadores, comunidades, poblaciones locales y también turistas. En el programa de hoy, de ¿A dónde vamos?, analizaremos la problemática de la conservación de los recursos naturales en relación a la actividad turística, considerando su valor intrínseco y las opciones que tenemos para contar con ellos en el futuro. Muy buenas noches. Para la carrera de turismo y para el Instituto de Investigación de la carrera, es nuevamente un placer ingresar a sus hogares para un nuevo programa de esta serie que hemos denominado ¿A dónde vamos? En esta ocasión, como se ha señalado en el video,
queremos abordar la temática de la relación de recursos naturales y turismo, pero sobre todo ver las vertientes, por una parte, de la riqueza biodiversa que tenemos en el país, el estado actual de los recursos, la influencia del turismo que tiene en los recursos naturales, pero también queremos abordar temáticas sobre la importancia real que tiene para las poblaciones locales, para el país desde el punto de vista económico, y finalmente señalar cuáles son las políticas macroeconómicas, cuáles son las características de las mismas, y ver si realmente podemos proponer algún tipo de medidas que podrían mejorar la relación entre recursos naturales y turismo. Para ello tenemos invitados especiales y les agradezco por la asistencia. Primero quisiera presentar al doctor Ricardo Cox. Es doctor en Tierra, Territorio y Sociedad, ha estudiado en la Universidad de Baleares y además es consultor, docente y ha sido viceministro de Turismo en el país. Bienvenido, Ricardo, y vamos a tratar de compartir estos minutos en este tema tan lindo. También está invitado el ingeniero John Gómez, a quien también le agradezco la presencia. Él es ingeniero agrónomo de profesión, pero también es consultor, especialista en planificación, desarrollo local y medio ambiente, y ha trabajado en diversas entidades, sobre todo en la cooperación internacional, en este momento con la cooperación sueca. Bienvenido otra vez también y esperemos tener una charla amena sobre este tema. También está el arquitecto Carlos Pérez, docente de la carrera de turismo, que está especializado en el tema medio ambiente, geografía, etcétera, y realmente también nos va a contribuir con los temas que vamos a tratar. Gracias. Inicialmente quisiera poner en la mesa el primer tema. Todos sabemos que el país tiene una gran biodiversidad, tenemos grandes recursos también culturales, y la actividad turística se nutre de esos recursos. Sin embargo, desde el punto de vista natural, estamos ante la presencia de más de 20 áreas protegidas en el país, tenemos grandes recursos naturales, pero habría que evaluar de manera crítica, pero también de manera muy objetiva, si realmente el estado, la situación, la riqueza, el valor de estos atractivos condice con la explotación o el aprovechamiento real que tenemos en la actividad turística. Inicialmente quisiera pedirte, Ricardo, por eso una visión sobre este punto en particular para ver cuál es, desde tu punto de vista, la visión de esta relación entre recursos naturales y el uso y aprovechamiento por parte del turismo. Muy bien, yo creo que Bolivia tiene un inmenso potencial en la actividad turística, siendo que es uno de los países mega diversos en ecosistemas, ecorregiones, a nivel de biodiversidad, un crisol de Latinoamérica, de Sudamérica, porque posee ecosistemas tanto de la zona andina, de la zona amazónica, de la zona del Chaco, ¿no?, de las grandes macroregiones del continente, pero una característica que en Bolivia es resaltante es justamente de que esta diversidad de recursos y de ecosistemas, de naturaleza, en muchos casos bastante bien conservada, está imbricada con culturas vivas. Culturas vivas como patrimonio intangible, cultural, pero también con patrimonio tangible, ¿no?, con grandes obras monumentales, y por tanto esta imbricación es tan importante porque justamente en una oportunidad cuando visitamos Costa Rica se quedaron muy impresionados cuando se hizo una presentación de la riqueza cultural y natural de Bolivia, porque justamente ellos decían que sí, tienen naturaleza no tan abundante ni tan diversa como la nuestra, pero que el mercado iba exigiendo, el mercado turístico iba exigiendo la articulación naturaleza y cultura, ¿no? Algo que en nuestro país tenemos, pero verdaderamente en abundancia.
Sí, evidentemente ese es uno de nuestros puntales y ha sido aprovechado por la actividad turística. Precisamente en ese campo, John, en tu calidad de experto en el tema medioambiental, pero también de haber sido autoridad director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ¿cuál es la situación de los servicios turísticos y de la participación de las comunidades locales en los servicios turísticos aprovechando estos recursos naturales? Es decir, en los últimos años hemos escuchado el concepto de turismo comunitario, etcétera, pero la relación tal vez es de un discurso de lo que es turismo comunitario, pero habría que ver cuáles son los efectos reales que tiene la explotación o el aprovechamiento mejor de estos recursos por parte de la comunidad local. Sí, evidentemente, pese al gran valor del patrimonio natural y cultural de las áreas protegidas, que en suma no están siendo bien aprovechadas, creo que es necesario destacar que el rol del Estado, además en el desarrollo de las poblaciones locales, eso implica una combinación del manejo adecuado y aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos naturales y patrimonio, y los culturales y la población que vive en áreas protegidas y las poblaciones que están en las márgenes, en las áreas de amortiguamiento, las áreas protegidas. Entonces, en ese sentido, un enfoque de la gestión de áreas protegidas con gente implica eso. Entonces, hacer prevalecer que, pese a que es un área protegida que merece el cuidado necesario y el aprovechamiento sostenible, las personas tienen derecho, las culturas tienen derecho a un aprovechamiento. Pero es en ese sentido que se ha hablado áreas protegidas con gente, turismo comunitario, etcétera, pero en la práctica no se está dando una real acción efectiva y objetiva al respecto. Parece ser que quedó en discurso, pero hasta ahora vemos que no hay experiencias de turismo comunitario reales. Podríamos decir Charalán, uno de ellos, así, pero en la gran mayoría, estamos hablando de 22 áreas protegidas de interés nacional y más de 160 áreas protegidas subnacionales, que con un buen aprovechamiento, con la operativización y un mejor entendimiento de lo que es turismo comunitario, es posible. Hasta ahora no se está logrando esos avances ni los beneficios del turismo para las comunidades reales, como debieran llegar, pero peor aún, con un turismo que está afectando la sostenibilidad del cuidado de estos recursos que son objeto de conservación en las áreas protegidas. Es crítica la situación en muchas áreas hasta ahora en cuanto al manejo desordenado, el poco enfoque, el poco beneficio que reciben las comunidades, apenas unas migajas del negocio turístico. Entonces eso no va con turismo comunitario. En esa línea, Carlos, ¿cuáles son datos concretos, objetivos que podemos apreciar de esa inserción o de esa gestión por parte de las comunidades locales en la gestión de servicios turísticos? ¿Qué problemas o qué virtudes tiene la población al generar servicios turísticos, y cómo es el manejo real de la oferta turística de los servicios turísticos en relación al medio ambiente? Me refiero a si hay normativa expresa, si realmente maneja energías alternativas, si estamos dentro del concepto de desarrollo sustentable. ¿Cómo está la situación? Bueno, gracias, José. Creo que es fundamental, antes de responder específicamente a esa pregunta, definir qué es lo que entendemos desde los diferentes escenarios por recurso turístico en relación a lo que es el patrimonio turístico y obviamente el recurso natural y el patrimonio natural. Si hablamos de recurso, es una concepción que probablemente implica aprovechamiento, ¿no?, ilimitado, porque muchas veces nos han dicho también que el recurso natural en Bolivia es muy abundante, y en esa perspectiva probablemente muchas de las acciones que como Estado y como comunidades y población se han generado es que no se ha visualizado una posible ruptura, si se quiere, del equilibrio a partir del aprovechamiento. Otra mirada sería la del patrimonio natural, es decir, de entender que la gente de las comunidades, de las poblaciones, los colonos, etcétera, pudieran entender que la naturaleza es un bien, ¿no? Es una heredad que hay que conservar, que hay que mantener. La actividad turística en las zonas más exitosas de turismo y de ecoturismo posteriormente
no nos olvidemos que han surgido espontáneamente como una actividad prácticamente depredatoria, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que en la década de los 70 en el Madidi ha habido caza y pesca sin ningún tipo de control. Evidentemente no era área protegida todavía. Pero la dinámica de la actividad turística posterior, digamos, a la definición del turismo sustentable y de la protección del área protegida, probablemente no ha sufrido una transformación estructural. Me refiero al hecho de que tú me preguntabas qué pasa con las comunidades y su forma de operación. Vamos a poner el ejemplo claro de Chalalán. Para acceder al Chalalán, forzosamente se tienen que utilizar embarcaciones con motor. Ese es un elemento. Obviamente que muchos dirán es un elemento secundario, pero a la larga podría ser realmente, digamos, nocivo para la conservación del medio. Las comunidades evidentemente han aprendido a hacer actividad turística de aquellos pioneros que han hecho caza y pesca en el parque, y obviamente también han tenido que adecuar sus necesidades, sus aspiraciones de desarrollo a las limitaciones que posteriormente se les daba con reglamentación y normativa que obviamente tenemos en las áreas protegidas ahora. Es evidente que en esa dinámica, en esa perspectiva, cabe preguntarse si en este momento se está haciendo realmente actividad turística sustentable o simplemente se ha tomado un modelo del cual no hemos podido todavía encontrar la forma adecuada de llevarlo a cabo. Justamente, ese es el tema, digamos, inicial que queremos aclarar en esta charla. En el marco que se ha señalado y vinculando a esto que en los últimos años se ha llamado el desarrollo del turismo comunitario, hay que ver que Chalalán siempre ha sido el símbolo, ¿no es cierto?, un poco del ecoturismo y el turismo comunitario en el país. Sin embargo, ese es un emprendimiento que ha surgido antes de que se hable de turismo comunitario en el país, pero además ha tenido características de un apoyo fuerte de la cooperación externa por un periodo de más de una década y que recién ha rendido frutos. Pero los demás emprendimientos han visto como ejemplo y se han querido reflejar. Pero, ¿cuál es la verdadera situación actual? Entiendo que estás justamente, recientemente, haciendo una consultoría para ver el tema de planificación en el país, y quisiera ver concretamente si Chalalán ha sido un buen ejemplo y si los demás emprendimientos están siguiendo una línea tanto en términos de oferta de servicios como de participación de la comunidad local que sea proactiva a lo que estamos buscando. Muy bien, como bien dice, las áreas protegidas han sido los espacios en los cuales se han desarrollado lo que se ha denominado luego un turismo indígena, un turismo comunitario. Justamente al calor de la cooperación internacional que tuvo un sustantivo apoyo a la gestión de las áreas protegidas. Y en ese sentido, el turismo concilia sus objetivos de desarrollo económico, de satisfacción de necesidades de las comunidades locales dentro y en el entorno de las áreas protegidas de los parques nacionales, con la conservación del medio ambiente, ¿no? O sea, es una relación sinérgica entre conservación y desarrollo económico y social de las comunidades. En su momento se han identificado cerca de 100 emprendimientos comunitarios y siquiera unos 80 dentro y en el entorno de áreas protegidas. Sabemos muy bien que Chalalán tuvo un apoyo de casi 10 años. Bueno, para hacer un emprendimiento comunitario, digamos, demostrativo, piloto, pionero en el tema, amerita un sustantivo apoyo financiero y técnico, ¿no? Sabemos muy bien de que, por decir, en el mismo Madidi, ahí un poquito afuera, San Miguel del Bala costó muchísimo menos y ha rescatado una serie de elementos del Chalalán que luego se van difuminando
dentro del mismo San José de Chuquiemones encontramos otros 6 emprendimientos, ¿no? Entre comunitarios y también privado comunitarios, ¿no? Pero en el país hay una importante presencia de emprendimientos comunitarios ya consolidados que están en torno a Tuzoco, ¿no? Que parece una figura realmente interesante, puesto que por un lado es una asociación sin fines de lucro, pero por otro lado tiene una figura empresarial como es Tuzoco Viajes, ¿no? Entonces creo que por ahí el potenciamiento está surgiendo de los propios, el fomento y el potenciamiento está surgiendo del propio seno de los emprendimientos comunitarios, ¿no? Una cosita más. Cuando se hizo el estudio en Madidi, Chalalán, San Miguel del Bala, en ese tiempo todavía Mapajo, ¿no? que funcionaba, y otros albergues comunitarios, habían generado un cambio en la calidad de los turistas, ¿no? Si bien a Las Pampas iban lo que se llaman los backpackers, los mochileros, ¿no? A estos emprendimientos llegaba un turismo de mayor calidad, con mayor capacidad de gasto, y eso había estado generando una influencia además en los operadores, que vieron como una alternativa en la economía el trabajar con calidad ambiental, con servicios de calidad y también mejorar el precio. Precisamente en ese punto, ya para entrar en temas concretos, la experiencia que tuviste, John, en el CERNAP, seguramente la intención es derivar o tratar de generar emprendimientos que tengan una relación amigable con el entorno, ¿no es cierto? En el uso de energías alternativas, la inclusión de la población local en la gestión de los servicios turísticos. Pero al margen de una inclusión que, digamos, ellos se han empoderado de los emprendimientos, creo que el tema normativo, el tema de control, capacidad de carga, energías limpias, etcétera, creo que ahí tenemos una gran deuda. Es decir, podemos tener como una constatación empírica que donde hay turismo hay depredación, donde hay turismo, o sea, se genera un impacto negativo sobre el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que digamos, en este periodo ha ido fallando? ¿Qué es lo que se pretendía hacer y qué es lo que estamos viendo como realidad? Sí, partamos del criterio y de los principios que se fomentaban por aquella época y que están en la Constitución actual también, ¿no? El derecho de las personas al aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales como un derecho innato, y el turismo frente a otras actividades que se fomentaban, porque se estaban reglamentando el uso sostenible de recursos madereros, pesca sostenible, etcétera, y muchos otros temas. El café Madidi, que hasta ahora es un café producido sosteniblemente, y todo aquello. El turismo para nosotros era la actividad más compatible con el cuidado de los recursos naturales. Y por ese hecho mismo debió ser una actividad muy fomentada y con mucho esfuerzo del Estado, porque más allá de normativas, reglamento, etcétera, y si vemos la experiencia de Chalalán, es imposible replicar la misma en otras áreas protegidas, en otras comunidades, porque nos pasaríamos 10 años, muchos recursos, como decía Ricardo, es imposible. Entonces, ameritaba, y fue el planteamiento, de innovar formas de hacer realmente que las comunidades sean beneficiarias del negocio, porque hasta ahora se ve en las iniciativas hay una inequitativa distribución de la ganancia y la riqueza que genera el turismo en desmedro de las comunidades locales. Entonces, más allá de normas, reglamento, control, regulación, implica la necesidad de fortalecer y potenciar a la comunidad para que sea parte del negocio, ¿ya? No en la perspectiva de que pase años aprendiendo cómo es el negocio, sino la comunidad siendo parte viva de ese patrimonio, el paisaje turístico, prácticamente, entre comillas, es propiedad de ellos. Han vivido, han nacido, han cuidado y lo pueden seguir cuidando comprometidamente, en tanto estos recursos y este patrimonio le genere algún beneficio. Y si podemos hablar de algunas iniciativas que se planteaban en aquel entonces,
la valoración económica del paisaje turístico era uno de los temas que estaba en cuestión, que le podía permitir a la comunidad ser propietaria económica de un patrimonio y que le permita, en la generación de negocios de turismo, articularse con entidades privadas, probablemente, donde podrían coinvertir, pero en igualdad de condiciones, no un turismo comunitario que decía, nos asociamos contigo, te voy a dar un boliviano o 2 bolivianos por cada turista que llegue, y en la práctica la comunidad, viendo que la riqueza que él está cuidando, en la cual ha vivido toda su vida, está siendo muy bien aprovechada por otros externos y no por él. Esa inequidad de los negocios genera la insostenibilidad. Esto me da pie justamente a ya ver el tema económico, es decir, convengamos que sí reconocemos que tenemos gran riqueza natural, cultural, tenemos gran biodiversidad, etcétera, y también convenimos en que las comunidades están interviniendo bien o mal, con apoyo, etcétera, con orientación, están insertos en la actividad turística. Pero también hay ciertos supuestos que tanto repetirlos también se vuelven medias verdades o casi verdades. Es decir, que el turismo genera muchos recursos, que el turismo puede generar desarrollo local, etcétera. Esto ¿hasta qué punto es cierto? En realidad habría que ver si dado el tamaño, dada la riqueza de los atractivos turísticos que tenemos en el país, pero también dadas los comportamientos, las visiones de las comunidades locales, este aprovechamiento es también desde la óptica de las comunidades, como lo creen o como lo perciben las autoridades, los empresarios o los entendidos o consultores en turismo. Carlos, me gustaría ver si, justamente a raíz de una experiencia que está haciendo una investigación en el tema del Madrid, ver cuál es esta percepción real del beneficio económico, tanto para las poblaciones, pero también para la economía en general, porque es importante valorar, es decir, tenemos que generar una valoración de nuestros recursos naturales. Creo que, bueno, volviendo al ejemplo, y no es, digamos, casual el hecho de hablar del Parque Madrid y del municipio de San Buenaventura, tenemos una zona que aparentemente tiene uno de los emprendimientos más exitosos, ¿no? Chalala. Recientemente, miembros del emprendimiento han manifestado que la baja, digamos, de afluencia turística ya les significa un verdadero problema. Pero un problema mayor ha significado el hecho de constituirse como una empresa comunitaria y enfrentar todos los retos, digamos, que le plantea el Estado, inclusive en temas impositivos y otros tantos, y fundamentalmente en compromisos de orden social que tienen con la comunidad. Se generan déficits económicos, o sea, déficits económicos a partir de que el emprendimiento tiene que a la comunidad que luego no pueden ser justificadas con movimientos de caja, porque evidentemente no hay facturas, no hay digamos, un elemento, un instrumento legal para aquello. Al margen de eso, es importante que entendamos que no todas las comunidades pueden vivir exclusivamente de la actividad turística. Es decir, su economía no puede girar necesariamente o no va a poder girar necesariamente en torno del turismo, por más que este sea un recurso, y viva en un recurso esa comunidad que sea excepcional, ¿no? El municipio de San Buenaventura tiene como prioridad de desarrollo económica la ganadería, la agroforestería, y obviamente con el ingenio azucarero que ahora se ha puesto ahí, la visión de desarrollar la actividad turística dentro del municipio pasa a un plano secundario, ínfimo. Y evidentemente vemos que hay comunidades que han experimentado también el fracaso de emprendimientos turísticos como el de Villa Alcira, que luego se ha restituido, pero que últimamente también ha tenido problemas bastante serios a raíz de temas de seguridad, etcétera. Emprendimientos como Mapajo y otros que han intentado hacer el modelo Chalalán, pero que no lo han logrado precisamente porque probablemente no han tenido ese soporte económico de 10 años que ha tenido Chalalán. Entonces, revisar creo que es importante si realmente las comunidades que tienen aspiraciones a vivir del turismo tienen las bases y los soportes suficientes como para poder constituir a la actividad del turismo, como única actividad motora de su economía. Obviamente creo que no.
Bien, entonces queda claro que hay una cierta percepción de que el turismo sí es una alternativa económica, que están interviniendo las comunidades en este desarrollo. Y solamente para matizar lo que se ha comentado, porque parecería que estamos centrando demasiado el análisis en Madidi, en Chalalán, existen experiencias también en la parte altiplánica, en otras regiones del país. Por ejemplo, se ha hecho una tesis en la universidad para medir el impacto real que tiene en la comunidad un emprendimiento turístico de Tomarapi, por ejemplo, ¿no? Que es en el Sajama. Entonces, pero se ha constatado que el efecto es marginal, pese a que es muy pequeño, la población realmente es muy pequeña, el emprendimiento también es pequeño, pero comparado con la población realmente está en una buena relación, pero así inclusive el impacto económico es marginal, porque hay otros ingresos más importantes para la comunidad. Si esto lo trasladamos a la experiencia también de Uyuni, lo mismo pasa con las poblaciones de Quetena Grande, Quetena Chico, que ven en el turismo una gran fuente de ingresos, pero que no termina de ser digamos, la actividad principal, con la agravante de que ellos no conciben, no enfocan bien la gestión para generar mayores ingresos. Sí, siempre se ha señalado que la diferencia, digamos, de los servicios que hay en la zona nuestra del Sadar de Uyuni, etcétera, está más o menos un día de visita cuesta $30 para un turista, un día de visita, incluyendo todos los servicios, cuando cruzando la frontera tenemos costos de 150, 200, $400. Entonces, es cuestión de calidad y de enfoque, ¿no es cierto? Y por ese lado es que no podemos generar los servicios adecuados. Entonces, la idea sería ver cómo podemos medir básicamente este efecto económico. Yo les pediría ver si tenemos realmente datos concretos, o sea, al margen de las apreciaciones que tenemos, ver ejemplos concretos, decir, bueno, realmente para tal comunidad tenemos este beneficio económico, el país se está beneficiando en ese sentido. No sé si, Ricardo, tienes alguna gestión. Bien, yo considero de que si bien los sistemas comunitarios son diversos, y la implantación turística es un subsistema más de producción, lo recomendable es que no se vuelva una monoproducción, puesto que el turismo tiene su sensibilidad y en su momento puede caerse y la comunidad se queda sin nada. Entonces es un efecto de diversificación. El turismo como un elemento más del sistema productivo, no una monoproducción, y por tanto, pero además un elemento motor y además dinamizador de todo el sistema. Porque los beneficios, si bien de los servicios turísticos, del hospedaje, del guiaje, del servicio, del transporte, etcétera, recaen benefician a las comunidades, también existen otros beneficios asociados que tienen que ver con el efecto multiplicador, tienen que ver con los alimentos que salen del sistema agropecuario, de las materias primas que salen de los sectores forestal o de recursos naturales no renovables, etcétera, y por tanto existe un efecto motor y el beneficio hay que calcularlo también en ese sentido, ¿no? Yo considero que, como ya lo expresó Carlos, existe un gran vacío en la legislación, que es el tema de las empresas social comunitarias, ¿no? La Constitución abre 4 economías: la economía pública, la privada, la social comunitaria y la cooperativa, ¿no? El problema es que, por decir, todos los emprendimientos comunitarios, para poder ser legales, se tienen que inscribir como empresas privadas. El Chalalán es una sociedad anónima. Tomarapi es una sociedad de responsabilidad limitada, otras son sociedades accidentales y por tanto tienen una carga impositiva y un nivel de fomento muy bajo y de incentivos que por tanto no permite, digamos, generar todos los beneficios, puesto que ellos todos los beneficios que reciben los reinvierten en su comunidad. Sin embargo, todos los impuestos que pagan no vuelven
en servicios, ¿no? Entonces, ahí yo considero de que en el Código de Comercio hay un vacío muy grande en lo que son la figura de empresas social comunitarias. Ya entrando justamente a tratar de marcar por lo menos ciertos temas o ciertas propuestas o ciertas observaciones concretas, podríamos señalar que desde el punto de vista legal entonces hace falta que se clarifique o se otorgue un tratamiento específico a estos emprendimientos de turismo comunitario a fin de que tributen lo que tienen que tributar, pero con una, digamos, clasificación adecuada, por una parte. Por otra parte, la gestión de los emprendimientos comunitarios no condice totalmente con un tema de turismo sustentable, comunitario, porque, como señalaban aquí, los beneficios a veces van vía donaciones, vía ayuda, etcétera, que son unas cuestiones discrecionales, que no es un modelo de desarrollo. Por tanto, habría que definir claramente qué tipo de desarrollo, qué tipo de gestión estamos hablando de turismo comunitario. En el tema de tratamiento, la normativa, es decir, si bien seguramente existe normativa para emprendimientos en áreas protegidas o en cualquier área natural, evidentemente no se cumplen o no hay capacidad de hacer cumplir porque hasta ahora no tenemos tampoco ni siquiera los reglamentos sectoriales. Y en el tema de promoción, lo propio, es decir, tenemos una visión para adentro, estamos generando una visión para adentro, pero nuestra imagen en el exterior todavía no se ha consolidado en este punto. Y para finalizar, es decir, no hemos sido capaces, creo, ni a nivel nacional, ni a nivel departamental, ni a nivel municipal, el medir, el cuantificar realmente. No tenemos cifras que nos permitan decir objetivamente tenemos este beneficio o no tenemos este beneficio. Entonces, creo que esta primera parte, estas deberían ser un poco las conclusiones. En la segunda parte me gustaría ya entrar a un análisis más macro de políticas de Estado para ver cómo realmente esto podemos llegar a ver si hay una coincidencia entre lo propuesto y lo que efectivamente existe. Haremos una pausa, por favor, y al retornar volvemos con este tema. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Contacto UMSA, un programa dedicado a la Universidad Mayor de San Andrés con información actualizada. Acompáñenos. La carrera de enfermería de la Universidad Mayor de San Andrés celebró 46 años de creación con una serie de actividades. Estudiantes y autoridades universitarias de la carrera de enfermería celebraron el 46º aniversario de esa unidad académica. La carrera de enfermería de verdad va a poder hacer su hospital, su edificio junto al hospital universitario. Y me siento muy feliz de que cada uno de nosotros hayamos elegido esta noble carrera. Como parte de las actividades de celebración, fue presentado el Plan Estratégico Institucional de la carrera de enfermería. Producto de una decisión también del Consejo de Carrera, se han elaborado las jornadas preparatorias y se ha terminado de hacer el Plan Estratégico Institucional de la carrera, que ya tiene la resolución de la carrera y hoy día justamente va a ir al Consejo Facultativo para su resolución. El oficio, el arte de la enfermería es una de las actividades más humanas que desarrolla la persona, el enfermero o la enfermera, hacia el paciente. Nuestra Casa de Estudios Superiores realizó un acto de reconocimiento a los docentes eméritos gestión 2016. En acto realizado en el Paraninfo Universitario de San Andrés, autoridades universitarias realizaron reconocimiento como docentes eméritos a profesores universitarios de nuestra Casa de Estudios Superiores. Se es docente solo por una razón. Se cree en el futuro, luchando por el presente a través de la formación. La distinción recayó en los catedráticos de las distintas facultades y carreras de la UMSA. Este reconocimiento obedece a la formación continua, el esfuerzo y dedicación de cada uno de los docentes, quienes recibieron la distinción con el compromiso de continuar trabajando en la formación profesional de los estudiantes. Como reconocimiento a quienes han acumulado un determinado puntaje. Es producto de su
formación permanente de nuestros docentes. Es reconocer, así en la verdadera dimensión de la palabra, toda una trayectoria caracterizada por empeño, sacrificio, vocación de servicio, vocación patriótica, actitud altruista de cada uno de nuestros docentes. La Universidad Mayor de San Andrés, a través del Departamento de Relaciones Internacionales, acreditó a estudiantes becarios para el programa Erasmus Mundus de la presente gestión. En el Salón Internacional de la UMSA se entregó certificados de acreditación a los estudiantes destacados de los centros regionales y sedes locales de la Universidad Mayor de San Andrés. Que hoy día la esperanza se ha puesto de pie. Y se ha puesto de pie porque estos jóvenes, esta pleyada de jóvenes que están aquí presentes, realmente demuestran el futuro de Bolivia. Esto es algo histórico que está pasando hoy día, porque es la primera vez que se está aperturando esta oportunidad. Decirles que no vamos a defraudar a la universidad, porque tenemos que sacar la cara. Por primera vez, la UMSA envía a 6 estudiantes becarios de las subsedes universitarias por el esfuerzo realizado en sus estudios académicos. Me han becado para España, entonces para ir fortaleciendo con conocimientos. La beca que he obtenido es para Buenos Aires, Argentina, para capacitarme más en lo que es manejo y concepción de suelos. Los becarios participarán de los programas Erasmus Mundus, Puedes, Sud UE y ERLASH con becas completas, estadía, alimentación, seguro médico y pasajes. Estamos convencidos que cuando retornen estos compatriotas, ellos van a replicar todos esos conocimientos en otros ámbitos y van a continuar vinculados a la Universidad Mayor de San Andrés. La División de Cultura y Artes de la UMSA presentó el segundo encuentro de la cueca en el Paraninfo Universitario. Estrellas brillan por la luna. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. Si usted tiene alguna información relacionada con nuestra universidad, puede contactarnos al 244-5413 o a las nuevas oficinas de estrategias comunicacionales ubicadas en planta baja del monobloc central. Y agradecer a Cristina Spa, que se encuentra en la Plaza Isabel la Católica, Avenida Arce. Esto fue Contacto UMSA. Televisión Universitaria es televisión para la familia, televisión para la cultura, televisión para la educación, televisión universitaria. Continuar en la audiencia de este programa. Como habíamos señalado en la primera parte, tenemos grandes recursos naturales, tenemos un gran potencial, pero el aprovechamiento no está dentro de los márgenes de la sostenibilidad, del llamado turismo comunitario, por lo menos en una gran mayoría. Evidentemente hay ejemplos destacables en el país en todos los ámbitos, pero en general nos atrevemos a señalar que hay grandes vacíos en términos de legislación, medición del impacto económico, uso de energías alternativas, etc. Tampoco hemos avanzado en el tema de la medición de los impactos económicos ni para las comunidades y para el gobierno. Pero quisiéramos ver si ahora en el ámbito macroeconómico las políticas nacionales, la normativa, etcétera, también está en consonancia, condice con lo que existe en la realidad. Y si me permiten hacer una breve introducción. Solamente quisiera mencionar 3 aspectos. La ley de la madre tierra, por una parte, que es uno de los puntales en esta gestión. El tema de turismo comunitario, que ha surgido justamente como una forma de desarrollo del turismo en el país, y el desarrollo sustentable, que es marca en el país.
Esa es la teoría, esas son las normas, esa es la propuesta, ese es, digamos, el discurso. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la ley de la madre tierra se vulnera porque existen normas que permiten, como nunca antes, que ahora se pueda explotar y aprovechar recursos naturales dentro de áreas protegidas. Hasta antes de esta gestión, esto era prohibido. Las áreas protegidas eran eso, áreas protegidas, y por tanto era más importante el proteger la naturaleza que el buscar recursos naturales. Y ahora se abre. El tema del turismo comunitario. En términos de peso específico a nivel del país, el turismo comunitario es marginal todavía, pesa muy poco, porque todavía el turismo que hay en el país es de otro tipo, turismo de aventura, trekking, etcétera, ¿sí? Y pesa poco. Y encima la participación no está clara, el modelo de gestión no es adecuado y por tanto no deja de ser un eslogan y no la realidad que quisiéramos todos que tenga. Y lo sustentable, es decir, Bolivia ha sido uno de los pioneros en normativa en el tema sustentable, pero si vamos a constatar la realidad, todos los destinos turísticos tienen problemas que yo creo que en algunos casos ya se van a volver irreversibles. En el caso de la Laguna Colorado realmente habría que preocuparse muchísimo para ver qué hacemos, porque eso se va a perder en muy breve plazo, pero no solamente eso, tenemos el Salar, el lago Titicaca, Madidi, Dacuma, etcétera, tenemos grandes problemas. Entonces, por una parte tenemos esta teoría, esta discusión y esta realidad que no nos permite, digamos, tener un buen panorama. Entonces, ¿cuál es la situación concreta? ¿Cómo podemos ver, John, este sentido? ¿Y qué podemos proponer para corregir estas cosas? Mira, yo sigo insistiendo que existe un marco normativo, un marco constitucional, un marco normativo y políticas ya bastante bien desarrolladas en el tema, como teoría, como política. Sin embargo, hay un incumplimiento total por parte del Estado en todos los niveles. Si la actividad de turismo en áreas protegidas es la más compatible con el derecho de uso y aprovechamiento, entonces el Estado debiera estar fomentando eso. Hay ahora las formas de economía que plantean lo que decía Ricardo, lo comunitario, lo privado, lo estatal. Tenemos un potencial ahí para poder generar negocios, emprendimientos turísticos con el soporte del Estado y que hagan una inclusión equitativa a las comunidades en el negocio, por ejemplo. No se está aprovechando eso. O sea, vemos los planes de desarrollo municipal y planes departamentales se formulan en función a las políticas nacionales. Todo planificador plasma la política en acción, en programación de inversiones, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Hay incumplimiento en las inversiones y en los planes de desarrollo. Entonces, creo que el Estado debería tomar parte muy importante en el fomento realmente del turismo, porque ahora además puede hacerlo como empresa pública, con recursos públicos, que pueden generar el ancla para que la comunidad pueda empoderarse, entrar en el negocio en forma de una buena distribución de la ganancia, que eso es lo que importa para las comunidades, recibir beneficio económico de sus recursos naturales. Creo que hay un incumplimiento y es necesario reflexionar sobre Pero, John, tú hablas de que el Estado debería fomentar el turismo. Pero ¿cuáles son las señales concretas? El principal destino turístico de naturaleza del país, el Madidi, en este momento encuentra que es el núcleo para un proyecto, un megaproyecto de la represa del Bala, que va a afectar definitivamente el Madidi, y entonces, claro, o sea, debemos fomentar, pero la señal concreta es que estamos yendo al revés, ¿no es cierto? No sé qué opinas tú, Ricardo. Sí, yo considero que desde el 2006 una de las políticas fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo era diversificar la matriz productiva. Pero nos hemos dado cuenta que con los precios altos de las materias primas, el gobierno sobre todo apuntó al tema de hidrocarburos, ¿no? 2.000, 3.000 millones al año para hidrocarburos, otro tanto para minerales, y para las otras actividades se quedó realmente muy flaco, ¿no? En el tema de turismo muy poco, ¿no? Entonces parece que recién desde el año pasado se empieza a hablar de que el turismo es un sector estratégico y que la diversificación productiva. Yo creo que actualmente, con lo volátil de los precios y de la estabilidad económica
basada en las materias primas y sobre todo la exportación de materias primas, está mostrando de que necesitamos dar pasos importantes en la diversificación productiva, y ahí está el turismo como un puntal importantísimo para el desarrollo futuro del país. El tema es que, por un lado, hay una competencia territorial de ese modelo extractivista y el modelo basado en la producción primaria, ¿no?, con un modelo diversificado y... Pero son políticas nacionales, es decir, las políticas nacionales justamente están yendo a ese modelo extractivista, es decir, para poner números, se va a invertir 3.000 millones de dólares en el tema de la represa del Bala, ¿no es cierto?, y para turismo no tenemos un presupuesto similar, ¿no es cierto? Tenemos un aeropuerto en Chimoré cuando no tenemos una pista adecuada en un destino como Rurrenabaque, es decir, las señales son clarísimas, es decir, una cosa puede ser el discurso de que el turismo sea un sector estratégico, etcétera, pero la realidad es totalmente diferente. No sé, Carlos, si puedes apuntar algo más sobre eso. Yo creo que fundamentalmente se trata de una posición, de una política de Estado que se ha definido claramente en los últimos tiempos, ¿no? Recién he escuchado el discurso de que nos vamos a constituir en un potencial energético en Sudamérica a partir del aprovechamiento de la energía hidroeléctrica. Es decir, el gas, el petróleo han sido prioridad en los últimos años, pero ahora parece que apuntamos a la generación de... Modelo extractivista, claro, totalmente. Totalmente, pero además, evidentemente hay una razón de esa potencialidad. Toda la franja del subandino y la parte de la cordillera de los Andes en nuestro territorio tiene un potencial enorme en cuanto a recursos hidrológicos que pueden ser aprovechados para generación de energía eléctrica. Pero contrapuestamente ese es el sector más biodiverso que tenemos, es el cinturón o la franja sudamericana de alta biodiversidad, y ahí es donde contrastamos el discurso inicial del Estado de manejar un desarrollo sustentable, de fomentar el turismo de base comunitaria, de preservar el recurso. La ley de la madre tierra la he revisado in extenso y no he encontrado que en una sola ocasión se mencione desarrollo sustentable. Se ha sustituido el término desarrollo sustentable por desarrollo integral. ¿Qué entenderíamos por desarrollo integral? Es lo que tendríamos que preguntarnos. Probablemente el uso de todos los recursos, y queda libre interpretación probablemente dónde están los límites de ese desarrollo integral. John, te voy a pedir 2 palabras para finalizar porque por tiempo no podemos... Considero importante que es necesario ya innovar en formas de fomentar el turismo ecológico, turismo comunitario, turismo en áreas protegidas, con una posición tenue en el sector no se va a lograr nada. Creo que más allá de los otros grandes proyectos y demás, es necesario apuntar esto como un potencial importante para una gran parte de la población boliviana en las áreas rurales. Muchas gracias. Lamentablemente por tiempo no podemos extendernos más, pero permítame a manera de conclusión señalar que en realidad existe mucho de discurso, mucho de políticas, mucho de normativa, inconclusa inclusive, pero la realidad nos muestra que no hemos avanzado hacia donde realmente queremos. Los ejemplos son claros, se sigue explotando con energías, con metodologías que son depredadoras con el medio ambiente. No hemos cambiado de segmento de demanda, seguimos posicionados como un destino barato que no tiene servicios de calidad. La gestión no es la más adecuada. En términos de promoción no estamos insertándonos en el ámbito externo con un producto claro que haga valer nuestros potenciales acá. No hemos podido medir efectivamente cuál es el impacto del turismo, tanto a nivel micro como a nivel macro, y entonces tenemos muchísimas tareas pendientes. Así que, bueno, esta es un poco la realidad en este campo, y ojalá que esta charla haya contribuido un poco a esclarecer, a poner los puntos que quisiéramos que se pongan como debate para que podamos avanzar a futuro. Muchísimas gracias por su atención, gracias a ustedes por su presencia y los esperamos en el próximo programa.